Hermanos, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo en esta casa, donde ya no solamente el pastor Rubén y su familia son amigos, sino que tengo varios otros amigos, donde me siento muy, muy bien recibido, disfrutando el verano de Argentina, se extraña mucho, y anoche disfruté muchísimo la comparsa que pasaba a 2 cuadras de mi casa. Así que con bombo, yo no sé, no veía, pero tenían todas las cosas que hacían más ruido. Hacía años que no escuchaba una... ¿Se dice comparsa todavía? ¿Sí? ¿Eso? Así que los carnavales ahí en Santa Rosa de Calamuchita, donde tenemos nuestra casita, pasaban a 2 cuadras de mi ventana. Pero bueno, contento de estar en Argentina solamente por algunos días y de estar en esta casa. Veo cómo están creciendo, señal de que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo aquí y produce no solamente el crecimiento en la cantidad de gente, sino en la calidad. Y estamos delante de la palabra en esta mañana, yo primero que nadie, para ser examinados, para ser edificados, confrontados. Cuando la palabra nos confronta es para sanarnos, o para acomodarnos, o para ponernos el nivel. Como dice Amós, Amós tiene una visión que ve a Dios con una plomada, no sé si recuerdan. Entonces, ahí no había metro, no había nivel como el que usan hoy los albañiles, o ese nivel láser que hoy tienen, ¿verdad? Hasta en mi teléfono tengo un nivel. Una aplicación que, sin embargo, esa plomada de Dios es exactamente perfecta, más que cualquier otro nivel. Y nos vamos a exponer hoy a esta revelación de la palabra del Señor. Yo quiero invitarle que abra la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hermano Alberto empezó el servicio hablando de Hebreos 4. Vamos a saltar hasta el 11. Y sabe, abra Hebreos 11 y téngalo ahí. Este es un capítulo muy, muy particular de la Biblia. Es particular porque es muy difícil encontrar otro capítulo en donde se resuma, o mejor dicho, en donde se concentre una sola temática. En realidad la división de capítulos y versículos es algo que está ahí para ayudarnos mucho, y gracias a Dios que tenemos capítulos. Si no, le dijera habla hebreo y encuentre donde yo voy a leer, ¿se imagina? Pero en realidad el autor empieza hablando de la fe en el capítulo 10, el tema de la fe empieza en el 10 y termina en el 12, y el capítulo 11 tiene 40 versículos, pero queda incompleto. Queda incompleto tanto al comenzar como al terminar, porque la idea la viene trayendo desde el capítulo 10 y la extiende a algunos versículos que encontramos en el 12. Y es un capítulo muy peculiar, como le decía, porque justamente toman un solo tópico, la fe. En estos 40 versos, Hebreos 11, oh, gracias. La palabra fe aparece 25 veces. Así que si uno empieza a leer Hebreos 11 y no sabe de qué habla, necesita ayuda. Porque 25 veces al menos aparece la palabra fe. Dentro de esta palabra no aparece fortuitamente, pero se repite porque no hay otra que decir, sino que es la ilustración de la vida de al menos 16 personas que están mencionadas por nombre. Allí empieza con Abel y sigue, ¿verdad? Sigue por otros santos del Antiguo Testamento. Quiero redimir el tiempo, no voy a hablar de ellos. Y al menos 16 personas que por medio de actos de fe demuestran, ilustran la fe, nos enseñan cómo es. Otra particularidad de Hebreos 11 es que nos da mucha información que no tenemos, por ejemplo, cuando habla de Abraham, que dedica bastante tiempo
Hebreos 11, hablar de Abraham. La vida de Abraham está contenida en el libro de Génesis, ¿verdad? A partir del capítulo 12, o mejor dicho, del último versículo del 11 en adelante, en Génesis aparece la vida de Abraham. Bueno, Hebreos nos habla de episodios o de cosas que Abraham hizo por fe, que en Génesis no se nos muestran como tal, ¿verdad? Lo mismo con Moisés y con otros personajes. Entonces, el libro de Hebreos nos abre una puerta que si no tuviéramos el Nuevo Testamento, habría una enorme riqueza de la vida de fe de estos hombres y mujeres. Hay que decir mujeres porque había varias allí. Algunas no de muy buena reputación, como Rahab la ramera, que aparece como un ejemplo de fe. Entonces, el libro de Hebreos nos mira en retrospectiva la vida de estos santos y muestra que lo que ellos hicieron, lo hicieron por fe. Así que es una manera de ilustrar. La temática de la fe termina diciendo que nosotros tenemos, esto ya es en el 12, que tenemos alrededor nuestro, que dice, una gran nube de testigos, ¿no es cierto? Entonces, esos testigos son los que acaba de mencionar. Y que no son todos, no los agota, porque dice, ¿y qué más? El tiempo me faltaría, dice, el tiempo me faltaría para mencionar de todos los que podría decir. Así que dice, bueno, Jefté, Barak, David, Samuel, los profetas, pero da a entender de que habría muchas más personas que podría mencionar. Por eso yo digo que este es un capítulo que está incompleto en este sentido, que todavía se sigue escribiendo, todavía se siguen sumando santos a esa nube. Es decir, testigos, ¿verdad? A esa nube de testigos. Es decir, hombres y mujeres que por medio de sus vidas de fe ilustran que todo lo que dice Dios es verdad. Que por creerle a Dios, ellos vieron, no tienen este mecanismo posmoderno de ver para creer, sino creyeron y luego vieron. Buenos días, hello. Creyeron y luego vieron. Y están ahí como una nube. Entonces yo me quiero determinar, o me quiero limitar, mejor dicho, a solamente 3 de estos 16 personajes. La primera va a ser Sara, el segundo voy a hablar de Isaac, y el tercero, o los terceros, los padres de Moisés. Y vamos a saltar directamente al versículo 11, mis amados. Hebreos 11:11. Dice, por la fe, ¿sí ya lo tiene? Hebreos 11:11. Mire, por la fe también la misma Sara, ese también es una palabra muy importante porque la conecta con Abraham. Nosotros generalmente tendemos a pensar en la gran fe de Abraham. De hecho, tuvo una gran fe. Pero ese también, dice Sara participa de la misma gracia que operó en la vida de Abraham para creerle a Dios. Entonces Sara también, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra vez, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara es una mujer muy conocida por nosotros. Aquí el autor dice que tenía 2 imposibilidades básicas para poder procrear. La primera, que era estéril. La segunda, que ya era una abuelita. Era para ser, quizá a la edad nuestra, una bisabuela. Entonces, la etapa, como le decían en el Israel antiguo, el deleite, que era el de acunar hijos, el de darle de mamar a hijos, ese deleite ya se le había pasado. Como decimos, se le pasó el colectivo, ¿no es cierto? Esa era la vida de Sara. Y estas 2 limitantes le sacaban de carrera de toda posibilidad de que Sara pudiera ser el vehículo que Dios usara para que Abraham le recibiera la promesa. Porque imagínense, el hombre Abraham era un tigre. Poderosa, es decir, completo en su sexualidad, porque después Sara parte y él toma a otra mujer que se llamó Setura y Abraham tuvo más hijos. ¿Sabe eso, no es cierto?
Entonces Abraham era un hombre, no sé, era un hombre bastante jornido. Entonces Sara es la que se encuentra, imagínense, Sara sabe, pensémoslo como lo pensaríamos nosotros, yo sé que mi esposa tiene una promesa de Dios grande en su vida, pero para el cumplimiento de esa promesa, la mitad de esa promesa la voy a poner yo. ¿Sí? Y resulta que ella está fenómeno y el que está en la falta, es decir, el que no puede completar esa línea, soy yo. Esa era Sara. Sara no llegaba a lo que Dios le había prometido a Abraham. Por eso es que quizá Sara se ve que una manera de hacer que la promesa de Dios se cumpla es, mira, toma mi sierva. Ella va a ser la matriz que Dios necesita, porque ella es una matriz fértil y esa es la mentalidad natural. Evidentemente, si Dios quiere dar un hijo, la va a dar en una matriz fértil. Bueno, esa es la mentalidad natural, pero pero en el mundo sobrenatural o en el pensamiento de Dios que dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, Dios dice, yo quiero darte un hijo de la matriz estéril y de la que está para ser bisabuela, ahora va a ser mamá. Yo quiero que empecemos nosotros a tomar estas palabras no simplemente como la historia de Sara, sino como que pueda esto tener una aplicación directa a nuestra vida, la vida de matrimonio, por ejemplo. Creo que hay una gran lección aquí, ¿verdad? Para el hombre y la mujer que Dios ha llamado, que Dios ha bendecido y que él se siente de que él no es apto para ella o ella se siente que a veces hasta la tontería de, bueno, te hubieras casado con otro, yo sé que hubieras llegado más lejos. Razonamos todo lo que pasamos por la razón, lo que debería pasar por la fe. Entonces por eso se contamina, se estropea, se manosea. Y eso es lo que Sara hizo. Mi pancita, mi sistema reproductorio de reproducción ya no funca. Así que automáticamente pensó en algo que era una costumbre de la época, acostarse, es decir, entregarle la sierva, ¿verdad? Aún la manera, sabe que la manera en que hacían estas mujeres para parir los hijos de las amas, nosotros teníamos una vecina justo pegadito al lado de casa, un vientre alquilado. Lo que hacían en el antiguo Israel para que la mamá adoptiva se sintiera la mamá biológica, cuando tenía al bebé, la mamá adoptiva abría sus piernas, la mamá biológica se acostaba entre las piernas de la mamá adoptiva y ahí daban a luz. E inmediatamente le pasaban el bebé, cortaban el cordón y se lo pasaban a la mamá adoptiva. Entonces Sara maquinó, todo eso es lo que debe ser. De esta manera Dios lo va a hacer. Pero Dios quería agarrar su esterilidad y quería agarrar a Sara y transformarla en un campo fértil. Y no sé, me impacta este versículo 11, porque generalmente uno, y sobre todo en este tiempo, mis hermanos, hay un montón de técnicas que quizá la Iglesia del Señor a nivel universal ha aprendido cómo motivarse, ha aprendido a leer ciertos libros que le dicen cómo. Siempre menciono, esos son los libros que más se venden, ¿verdad? ¿Cómo hacer esto? Sí, usted pone en el YouTube, usted puede desarmar una computadora si quiere. Y pongan en YouTube y va a aparecer un tutorial ahí y le va a decir cómo desarmar esto, cómo arreglar lo otro. Entonces, hoy tenemos una cantidad de libros y de mensajes que anda por allí sonando en el mundo de cómo hacerlo. Tú puedes, tú tienes fuerza, tú lo vas a lograr. Que yo no digo que sea negativo, yo no digo que sea malo. Hay gente que tiene esta capacidad de motivar como un coach, como un entrenador de fútbol que le arenga a sus jugadores y les dice que van a ganar y les dice los vamos a comer como pan y los anima y los motiva y eso está fantástico. Pero lo que está hablando aquí es un lenguaje diferente. El tema es que por la fe, Sara, a pesar de que no tenía la edad, a pesar de que estaba para ser bisabuela, para pasarse el día tejiendo el crochet y viendo de afuera,
y que su cuerpo ya no podía, nunca había podido tenerlo porque había sido estéril siempre. Hacía una condición que venía con ella desde siempre, más la condición que se le sumaba por ser bisabuela, o sea, estar en edad de bisabuela. De modo de que toda esta historia empieza diciendo que por fe, Sara, no fue porque recibe fuerzas por escuchar una buena motivación. Yo me imagino quizá Abraham como buen esposo más de una vez habrá dicho, bueno viejita, mirá, no importa, yo te amo, yo me casé con vos, ¿te acordás cuando te saqué de Ur? ¿Te acordás cuando nos fuimos de Ur que dejamos toda la casa, todas las cosas? No sé, estoy poniéndolo contemporáneamente. No importa mi amor, yo te amo a vos. Y la mujer sí, pero no te doy a luz. Entonces Sara recibe fuerzas. Ahora, ¿recibe fuerzas para qué? ¿Para ser madre? Sí, claro, en el sentido natural sí, en primera instancia sí. Recibe fuerzas para ser madre. Pero Sara, más que una madre de un hijo común y corriente, Sara es la madre, o será la madre, de una promesa de Dios. Entonces ahí la maternidad de Sara cambia completamente, o mejor dicho, toma un relieve completamente diferente. Porque ahora no va a tener solamente un hijo que le va a dar nietos, ahora va a tener un hijo que le va a dar naciones. Por medio del hijo que Sara va a tener, el Salvador del mundo va a venir a la tierra. Cuando sea el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, nacerá por medio de la mujer y bajo la ley, para redimir a los que estaban perdidos. Eso dice Pablo. Entonces, la fuerza que Sara recibe, mis hermanos, no es simplemente para ser madre, sino que para parir la promesa de Dios, para dar a luz lo que Dios está diciendo en el cielo, lo que Dios ha prometido. Por eso me gustan estos versículos. Isaías 37:3. La segunda parte dice, los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Eso está hablando acerca de Israel. Es una aplicación que el profeta Isaías, muchos años después que Abraham da acerca de la nación de Israel, que hay algo que Dios está por hacer en esa nación, pero que la nación no lo entiende. Y la nación ha quedado encinta de algo que viene de Dios, pero no tiene la fuerza para darlo a luz. Y hoy, o hace ya muchos años, los hombres lo resuelven abriendo la pancita de la mujer y sacando al niño, ¿verdad? Pero en la época de Abraham, hermano, no existía tal cosa. Entonces, cuando la que iba a dar a luz no tenía fuerza, el riesgo era altísimo, o la posibilidad de que tanto la mamá como el niño se murieran. Ahora, Sara no tiene solamente un niño, está la promesa de Dios en su vida. Si Jesús se va a hacer carne, el verbo se va a encarnar, empieza desde mucho antes la línea de sangre por medio de la cual el verbo se va a hacer carne. Y Sara tiene esa promesa. Entonces dice este versículo que la que está a punto de dar a luz no tiene fuerza. Sara, por fe, no fue motivada. No escuchó la radio y puso el gran motivador, John Rizzo. El gran motivador, el que te va a hacer vender más, el que te va a hacer manejar tu cuerpo de empleados mejor. Eso está bien, eso tiene su lugar. Pero la fe sobrepasa en tanto todo lo que el hombre pueda lograr para motivar a los demás. Y eso es lo que Sara tuvo para dar a luz lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia? A esta casa. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Cuando te sientas y lees la Biblia, cuando oras, ¿qué es lo que escuchas del Espíritu Santo? Yo no digo que te aparezca el ángel, te aparezca un ángel y te diga una cosa. No hay otro evangelio, es este evangelio, hay uno solo. ¿Qué te dice el evangelio? Es buena noticia el evangelio. Pero no solamente buena noticia porque es el perdón de pecados, que con eso ya nos bastaría, y la vida eterna, sino que es una redirección en nuestra vida. Es ahora yo vivía para cualquier cosa, menos para el que me dio la vida. Ahora viviendo para el que me dio la vida, mi vida tiene un sentido. Voy para tal lugar. No simplemente voy a la Sion celestial, sino que mientras llego allá, yo tengo tanto que hacer aquí abajo. Hay tantas personas que van a conocer
Les voy a comunicar del amor de Dios a través de mi vida, con mis dones, con la forma que tengo. ¿Qué es lo que estás oyendo de Dios? ¿Qué es lo que has oído en el 2017? ¿Qué es lo que los pastores predican de este púlpito que desafía tu fe? Que dice, yo no me puedo seguir quedando en este lugar. ¿Qué semilla ha sido sembrada ahí? Que Dios ha sembrado. Bueno, es tu responsabilidad que esa semilla, que ese germen crezca. ¿Sabe? La palabra semen en hebreo es una palabra muy interesante. Esa es la palabra Shem, significa nombre y también significa semilla. Así que lo que el hombre, Abraham, tiene es una semilla doble, porque no es el semen común. Aparte hay algo que viene de Dios. Yo no lo puedo explicar, pero hay algo que viene de Dios y que Sara lo tiene que recibir de él. No es para Agar, no es para ninguna otra mujer, es para Sara. Dios elige la estéril para que sea madre de muchos. Isaías 54 dice, regocíjate estéril. Y la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Mire, esto fue escrito mucho tiempo después. Le aseguro que Sara entra exactamente en esta categoría de la estéril, de la desamparada. No porque desamparada porque no tuviera dónde ampararse, sino porque así era considerada la mujer que no podía dar a luz. Era una desgracia, era una maldición. Una mujer así era símbolo de una maldición. Entonces, mis hermanos, Sara recibe fuerzas. Y yo quiero decirte que Dios quiere darte, no solamente te ha dado la semilla, ha puesto la inquietud en ti, la palabra, algo que Dios me está pidiendo, que Dios me está movilizando, Dios me está pidiendo algo más. Quiere que pase más tiempo en oración, quiere que pase más tiempo en la palabra, porque quiere que sea más útil para lo que este mundo está necesitando en realidad, no lo que el mundo está queriendo. Porque para lo que el mundo quiere no necesitamos ninguna clase de entrenamiento espiritual. Porque el mundo no quiere eso. No estamos hablando de lo que el mundo quiere, sino lo que el mundo necesita. Dios amó de tal manera al mundo que dio lo que el mundo necesitaba, no lo que el mundo quería. Y le dio a su Hijo. Entonces, yo te digo esta mañana, ¿ha decaído tu fuerza? ¿Has perdido, has abandonado, has dejado tirado la toalla? ¿Has renunciado a algo porque te pareció que era una fantasía de tu cabeza? Pero vos lo escuchaste de Dios y no te lo podés sacar de la mente o del corazón. Yo te digo, por fe recibe fuerza para dar a luz lo que Dios puso en tu vida. Porque obra de Dios es ponerlo en tu vida, obra nuestra es cuidarlo. Pero como no tenemos la fuerza necesaria, necesitamos la fe. Ve que pareciera, no, para tener fuerza yo duermo bien. Para tener fuerza me escucho 4 predicaciones. Eso está fantástico, escuche 40. Pero sin fe es imposible agradar a aquel que nos puso la semilla. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que Dios te viene hablando, querido hermano? El segundo ejemplo es el versículo 20. Mire, ¿sabe cuánto hay en este capítulo 11? De cada uno de estos hombres y mujeres. Dice Isaac, vamos a hablar de Isaac. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ay, ay, ay. Isaac fue este niño, ¿sí? Usted conoce la historia. Y si usted es nuevo, nunca escuchó esta historia, le digo que Isaac fue el resultado de la obra de poderosa en la vida de Sara y Abraham. Y que por la fe que Sara tuvo fuerza, el niño no se le trancó en la matriz, o no sé dónde se puede trancar un niño, pero no se le trancó. Y si se le trancó, por fe, cabecita para abajo apuntó. Así que Isaac es ese hijo que nació así. Y dice, por la fe Isaac bendijo
a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac se casó y él tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y yo quiero hablarle 3 segundos acerca de cada uno. Eran 2 personalidades bien diferentes, bien diferentes. Por un lado estaba Jacob, su nombre que significa, a ver, en argentino significa trucho, tramposo, especulador, atorrante. No le puedo decir como diría mi mamá. Como hubiera dicho mi mamá, no puede decirlo. Pero todo eso era su nombre significa suplantador, significa atrevido, mentiroso. Es decir, era una persona que si le decía, usted le preguntaba, ¿va a llover? Y él decía que no, yo le aseguro, salga con paraguas. ¿Sí? Entonces era mentiroso. Y por otro lado, pero este mentiroso, paradójicamente, era un mentiroso con hambre de Dios. Era un mentiroso que quería algo que no tenía, pero sabía que eso que quería y que no tenía venía de Dios. Por otro lado está su hermanito. No le importa la iglesia, no le importa a Dios, no tiene ninguna clase de interés en las cosas espirituales. Él le encanta la vida de la caza con Z. Este otro vive en casa con S. Mira, por ejemplo, mira la novela con la mamá, ¿sí? Y el otro sale a cazar, el otro es un salvaje, medio Rambo. Entonces, la madre tiene preferencia por porque cuando la madre está tejiendo, él le ayuda para que haga el ovillo, ¿no es cierto? Le tiene la madeja, le hace los mandados. Este es Jacob, él tiene hambre de Dios, pero es un mentiroso. El otro, Esaú, es un desinteresado de las cosas espirituales. Su padre tiene afecto más para el hijo, porque al padre le gusta cómo este hijo caza, cómo sale a cazar y trae animalitos, se los cocina. Entonces, por un sinfín de vericuetos que estos 2 muchachos caminan, esta familia termina sumamente afectada, mal, termina casi derrumbada. No voy a tomar el tiempo para hablar de eso. La cuestión es que por esa razón Jacob, por haber sido, darle honor a su nombre, que significa trucho, tiene que huir de su hogar, dejar su casa, y está 20 años fuera de su casa. Vuelve para casi prácticamente cerrarle los ojos a su papi, que era Isaac. Y ahí vuelve y se encuentra con su hermano. A la vez el hermano, cuando ve que por medio de esta contienda familiar, ve que hay una manipulación para que Jacob, que tiene hambre de las cosas espirituales, pero que es tan trucho, tan poco confiable, están a favor de él, la mamá se pone a favor de él. Entonces dice, ¿qué es lo que a mi mamá más le molestaría? Lo que más le molestaría, le digo, porque yo quiero hacerle sentir el dolor que yo siento. ¿Qué es lo que más le molestaría a mi mamá? Que yo me casara con una mujer fuera de la familia, porque eso significaría que la línea de sangre se rompería. Entonces eso es lo que voy a hacer. Que esa es la actitud de muchos de nuestros hijos hoy. No hacen cosas malas porque quieran hacer lo malo, sino que algunas veces están buscando la manera de castigar a los padres. Bueno, pero eso es tema para otro día. Y eso es lo que Esaú hace. Cree que va a castigar a sus padres. Claro, la consecuencia y el castigo viene para él. Es decir, el atraso y toda la pérdida de propósito en su vida viene para él. Entonces, él se transforma en el padre de toda una nación que luego se llamó Edom. Si usted ve en su mapa, a lo último de la Biblia, abajo del Mar Muerto, hay una gran nación que se llama Edom, o los edomitas. Bueno, son los descendientes de Esaú. Cuando Moisés iba cruzando por ese lugar, tuvieron problemas serios con ellos. Se transformaron en enemigos acérrimos. Es decir, eran hermanos, pero se transformaron, sus descendencias se aborrecieron mutuamente. Ahora, aquí Isaac, en la postrimería de su vida, casi cieguito, pone la mano sobre ellos, ora y los bendice. Y dice que lo hizo por la fe. ¿Y por qué entiendo que lo hizo por la fe? Hermanos,
nadie mejor que Isaac para conocer quién era este Jacob y quién era este otro Esaú. Pero de alguna manera, que solamente lo podemos hacer por la fe, este hombre levantó la mirada y en vez de ver lo que sus hijos eran, vio lo que Dios estaba viendo en sus hijos. Entonces, en vez de orar por sus hijos y Señor, cambia a este mentiroso, como muchas de las oraciones que pueden ser hechas y oídas hoy en día, ¿verdad? Sos siempre el mismo mentiroso. Vos decís que vas a la iglesia y vos levantás la mano en la iglesia y venís acá y sos un diablo, sos un angelito en el templo, vos sos el aleluya que sos un angelito en el templo y acá en casa sos medio el diablo. Y este otro, vos que haces todas las cosas, vos que siempre hiciste todo en contra de tus padres para lastimarnos y para ofendernos. Quizás Isaac tendría esas cosas para reclamarle a sus hijos, pero hubo algo que sucedió en la vida de él que anuló toda esa razón humana, porque dice que les bendijo. Y no podemos bendecir a nuestros hijos maldiciéndolos. No podemos bendecir a nuestros hijos diciéndole todo lo que hacen mal. Porque eso no sería una bendición. Eso tiene su lugar. Justamente hablábamos temprano, tiene tanta relación esto con lo que hablábamos temprano en la oficina pastoral acerca de la disciplina. Dios al que ama disciplina. Estamos hablando de disciplina, pero no de castigo, ¿no es cierto? La disciplina, la que endereza, la que guía, la que sana, la que restituye, no aquella que te quiebra, no aquella que anula tu crecimiento, no aquella, es como esa disciplina que es como regar una semilla pero con agua hirviendo, que te quema. Entonces Isaac, por la fe, ve a sus hijos y no está viendo lo que hicieron, porque si no, el hombre se muere de angustia. Y dice que los pudo bendecir acerca de cosas venideras que ni siquiera estaban ahí en ese momento, utilizando la fe. Y yo digo, qué manera fantástica de aplicar la fe, de levantar la mirada, como termina este capítulo en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor, quien es el que fabrica la fe y el que la consuma, el que hace posible que nosotros podamos tener fe. La fe es un don de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces Isaac no está viendo a sus hijos como lo que ellos son, como lo que ellos mostraron ser, sino como lo que Dios ha dicho de sus hijos. Dios le dijo a Abraham, hermanos, Dios se lo dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Vos no tenés idea cómo yo te voy a bendecir. No, anotá, porque si no lo vas a creer, yo te voy a bendecir a vos. Pero después a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo te voy a llamar. Una ocasión Dios los llamó ahí a las estrellas, afuera. Venía en la noche, mijito, venga, mire para arriba, cuente, intente. Bueno, así va a ser su descendencia. Pero ese cielo o esa arena que está en el mar que Abraham recibió como promesa diciéndole, así como los granos de hay arena en el mar, así serán tu descendencia. Empezó con un solo grano, empezó con una sola estrella. ¿Se dio cuenta eso? Entonces, Isaac sabe quién es él. Sabe de dónde viene. Sabe la historia de que yo le conté, la sabe mejor. Porque la vio desde adentro en la matriz estéril. Y cómo Dios le daba vida. Pero por la fe y cómo nosotros necesitamos tomar esta palabra, hermanos, y empezar a ver ya no solamente a nuestros hijos, sino a las personas que estamos bajo el mismo techo, a las personas por las cuales amamos, las personas que queremos ver transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Ya dejar de verlas como el tramposo o como el desinteresado de las cosas espirituales. Se toma cualquier colectivo, no le importa, no le interesa si es una Biblia, si es un Corán o si es la guía del teléfono. No le interesa lo espiritual. Y este otro que dice que le interesa es un trucho. Si nosotros por medio de la fe, si con los ojos naturales sería muy difícil poder ver a personas que bendecirlas viendo lo que en el futuro van a hacer, simplemente porque Dios lo dijo que así sería. Entonces es tiempo de implementar en nuestro vocabulario la bendición. Yo te bendigo, hijo, no importa.
tendría tantos testimonios para contarle, cómo he visto padres transformar la oración. Este homosexual asqueroso que tengo como hijo, pastor. ¿Cómo homosexual asqueroso? Es tu hijo. No seas animal, no hables así de tu hijo. Y perdonen mi expresión. Vamos a transformar ese vocabulario, pero empezamos creyéndole a Dios. Entonces no vamos a aprobar nunca su conducta ética, sexual, qué sé yo. No lo vamos a aprobar, pero nada le quita el lugar de hijo. No hay un pecado que agarre y rompa la libreta de familia y diga, este ya no es mi hijo, aunque lo desherede, aunque agarre todos los abogados del mundo y lo desherede y lo excomulgue de su casa para siempre. Hay una realidad que usted y yo nunca vamos a poder cambiar. Ahí están nuestros genes, ahí está nuestra fuerza, ahí fue nuestro semen varón, nuestra semilla, a eso me refiero. Entonces cambiar el lenguaje, cambiar la manera en que empezamos a ver ahora nuestros hijos o nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestros parientes, las personas que amamos, que desearíamos verlas transformadas. Yo le aseguro, funciona. Y yo sé, gracias por ese amén. Pero espero que dentro suyo esté diciendo amén. Yo tengo que hacer eso. Ya no voy a decir, ya animal, sos un vago, toda la vida fuiste un vago, no te gusta trabajar. Estamos sumando ladrillos a esa vagancia. Estamos creando más lastimadura donde está ese hueco, ese vacío, ese vacuum, como dicen. Ese vacío, ¿no es cierto? Cuando cambiamos el lenguaje, ¿sabe por qué tiene poder esto? Tiene poder primero porque se hace por medio de la fe, pero tiene poder porque empezamos a hablar el mismo lenguaje de Dios. Nos ponemos, es como que, mire, por medio de la fe tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo nosotros con Dios. Decir, ¿qué está hablando Dios? Y Dios está hablando bendición. Dios está hablando de que en ti será bendita todas las familias de la tierra. Te van a salir chuecos, pero yo de alguna manera los voy a enderezar. Van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. E Isaac comienza a bendecirlos de cosas que Isaac no veía. Así que necesita la fe. Es tiempo que la iglesia del Señor tomemos este ejercicio de la fe y empezar a bendecir las cosas que no vemos. Y que Dios, mis hermanos, remueva, mejor dicho, cualquier lenguaje asesino de la fe. Ese lenguaje es un lenguaje abortivo. Abortivo. Mentiroso, carnal, tramposo. Yo no bendigo lo que sos, yo bendigo lo que Dios dice que vos vas a hacer. Y sabés que tenés tu padre, siempre voy a ser tu padre, siempre voy a ser tu madre. No hay cosa tan terrible que vos pudieras hacer alguna vez en la vida que encontrarías mi puerta cerrada. Nunca, porque soy tu padre. No voy a aprobar lo que Dios no apruebe, pero soy tu padre. En San Petersburgo, en un museo, está esta impresionante pintura de Rembrandt, que es el regreso del hijo pródigo. Rembrandt pintó más de 200 obras, todas con temática del Nuevo Testamento. Y ahí es el regreso del hijo pródigo. Él hizo varias versiones de ella. En la versión que el hijo pródigo vuelve, hay una versión en que el padre y el hijo están los dos de frente. Hay una versión del hijo pródigo de Rembrandt que el hijo está de espaldas. No sé si alguno la vio. Entonces está el padre sentado y está el hijo de espaldas, hincado, recibiendo esa gracia, esa misericordia del padre. Y hay una cosa que es muy notable en la pintura y que Rembrandt no se equivocó en hacerlo. Una de las manos del padre es una mano grande. Es una mano como diríamos, una mano para jugar pulseadas. Una mano fuerte, así carnosa, una mano que se muestra, una mano firme, ¿verdad? Una mano de alguien fuerte, de alguien determinado. Y la otra mano es una mano sumamente delicada. Una mano de hombre también, pero sumamente delicada, suave, que está sobre el mismo joven.
Quizá, no sé lo que haya tenido Rembrandt en mente, pero a mí me despierta la imaginación para muchos lados, ¿verdad? Porque quizá de esa misma manera la firmeza y la corrección y la disciplina de Dios, junto con el amor y la misericordia y la compasión, que hacen que este maltrecho hijo pródigo sea recibido en casa. Amén. Tenemos que aprender de Isaac, hermanos. Amén. Y el último ejemplo, ya se me pasó la hora, perdónenme. Es el versículo 23. Donde dice, por la fe Moisés, 23, ¿verdad? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí, aparentemente, si uno lo lee rápido, dice, bueno, ya empieza con Moisés. No. Empieza con los papás de Moisés. Y acá no tenemos sus nombres, pero se llamaban Jocabed, era su mamá, Amram era su padre, ¿verdad? El libro de Números, el libro de Éxodo los menciona. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que por la fe, cuando nació Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Yo se lo leo rápido. Éxodo 1:16. El faraón dice, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Luego Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este era el decreto que el rey había dado. Eliminar la parte masculina. Interesante, era, mire, nada sonso el faraón, ¿verdad? La semilla, Shem, que pasa por la semilla del hombre, ¿sí? Tenía que ser ahogada, muerta en el río. Entonces, eso significaba que estas niñas, cuando crecieran, iban a tomar esposos egipcios o de otras naciones, qué sé yo, de los esclavos que tendrían ahí. La cuestión es aquel viejo adagio, divide y triunfarás. Mezclar la raza, cortar de alguna manera espiritualmente. Sabe que Faraón es un símbolo de Satanás, es un símbolo del anticristo. Es un anticristo en potencia, Satanás. Es un antidios, es un antirreino de Dios. Entonces, de alguna manera espiritualmente quizás entiende el riesgo que le genera a esta nación lo que va a venir por medio de esta otra nación. Entonces, como sea que haya sido, mandan los niños a ahogarse. Pero Jocabed y Amram, estos padres, ven que el niño es hermoso, ven algo hermoso en el niño y deciden guardarlo, deciden salvarlo. Y le dijeron no. ¿A quién le dijeron no? Al faraón. ¿Sabe quién era Faraón? Mire, en Egipto había 8 estratos sociales en aquella época. El primer estrato social era Faraón, que era igual a Dios, con minúscula. Faraón igual Dios. Después venían los sacerdotes, los nobles y los altos funcionarios. El segundo nivel en la pirámide. Ponga arriba Faraón, intocable. Después venían los sacerdotes, luego venían los soldados. En cuarto lugar venían los escribas, luego venían los comerciantes, los mercaderes, luego venían los artesanos. En séptima posición, de arriba para abajo, venían los campesinos. Y número 8, el estrato social, diríamos en India los intocables, serían los esclavos. Ok, Faraón está en el tope de la pirámide. Faraón es el número 1. Faraón, por ejemplo, Faraón es el Estado. Faraón controla el agua. En términos modernos probablemente no nos significaría mucho, pero en esa época el agua es la vida, ¿verdad? Controla el agua, controla el río Nilo, controla el grano. Cada provincia del Egipto le pertenece, cada gobernante le pertenece. No vuela una mosca sin que Faraón lo autorice. Él es el sacerdote, él es el hijo del sol, ese es Faraón. Por otro lado es el dueño de la tierra, dueño del ganado, dueño de la semilla. Y quizás en la historia de José se puede ver un poquito el poder. Es lo que la Biblia llamaría un déspota. Que en un sentido etimológico, déspota no es una persona mala, sino una persona que ejerce un poder sin control alguno.
Claro, después viene a significar un tirano, ¿no es cierto? Porque ese poder se usa mal. Pero un déspota es eso, alguien que no conoce límite en el poder que tiene, ese es Faraón. Ahora, en el octavo puesto, abajo de la pirámide, aplastado por la pirámide, están los esclavos. Jocabed y Amram, ¿qué son? Son esclavos. Sin embargo, vieron que el niño era hermoso y a esta potencia le dijeron no. No vamos a hacer lo que Faraón nos dice. Hermanos, y me parece que esto tiene una implicancia tan tremenda para el tiempo moderno. El que como padres espirituales, como discípulos del Señor, que hemos dado a luz cosas de Dios, ya sean hijos naturales, la responsabilidad como Padre nuestro, o hijos espirituales, cosas que Dios nos ha dado, hijos, hijas que Dios nos ha dado, en los que declaramos y decretamos o por la fe asumimos que todo lo que este mundo le ofrece y que todos los atajos y que todas las cosas que parecen que son irresistibles, que nuestros hijos tienen que tener, porque si no se nos ofenderían, se nos irían de la iglesia, se nos irían de la casa. Ella le dijo no a esa potencia. Jocabed y Amram dijeron no, aprendieron a usar una palabra que los padres modernos tenemos pánico de usar. Es decir no. Que los pastores modernos a veces tenemos cierta precaución en usar. Puede decir, bueno, pero ¿cómo lo entenderá? Y no, si es nuevo y si es nueva. Y empezamos, ¿no es cierto?, a querer ser más buenos que Dios. Es una palabra que quizá está en nuestro vocabulario para otras cosas, pero no para lo que debe estar. El hecho de enfrentarse me hace acordar, sería, ¿se acuerda? Hay una foto o una escena de aquella revolución en la plaza de Tiananmen en China, años atrás, donde hay un jovencito flaquito chino y hay un tanque adelante. ¿Se acuerdan de ver esa imagen? Que el joven se le cruza en el camino al tanque. ¿Alguno se acuerda? ¿Sí? Usted sabe que ese joven es nada delante de un tanque de guerra. Ahora, multipliquemos ese tanque por 1.000.000 de Goliat juntos. Eso es Faraón. Y Jocabed es menos que ese joven, porque es una esclava. Y le dice, no, Faraón quiere que por virtud de lo que él quiere para su reino, nuestros hijos sean ahogados. Nosotros no vamos a dar nuestro hijo para que este mundo lo consuma. No lo hemos dado a luz para que este mundo lo consuma. No lo vamos a sacrificar en el altar del mundo. Y dijeron no. Ah, no, pero los maestros en la escuela, pero ¿cómo es? No me importa cómo sea en la escuela, no me importa cómo sea así. Esta es la palabra de Dios. Y fíjese qué irónico. Porque cuando llega la 10ª plaga, ya estoy hablando muchos años después de este evento, cuando llega la 10ª plaga, la plaga en lo que mueren los primogénitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién más seguro que la persona que vive dentro del palacio del faraón? El hijo del faraón, el próximo al trono, el príncipe Carlos. ¿Quién más seguro en el palacio de Buckingham que el príncipe Carlos? Con todo su ejército, toda la flota real, la marina real, todo real, para cuidarlo, los esclavos, el dinero, todo el poder, en la cima de la pirámide. Sin embargo, esa noche, en la muerte de los primogénitos, que estaba blindado por todas las cosas que el mundo le había provisto, muere irremediablemente. Años atrás, 40 años atrás, un niño, o más años atrás, un niño puesto en una canastilla de juncos, en un río lleno de cocodrilos y hipopótamos seguramente, estuvo más seguro que el hijo del faraón en el palacio del rey, porque este sobrevivió. El agua lo llevó, no lo llevaba el agua, hermanos. Nosotros usamos la palabra Moisés para el canastito, ¿no? Moisés era lo que tenía dentro, ¿no? ¿Verdad que sí? El Moisés estaba dentro. ¿Quién guió esa canasta? Era la misma mano donde el río Nilo corría. Era la misma mano en la que esa canastita iba.
por fe, esos padres hicieron lo que debían hacer. No fue por capricho, no fue por acá mando yo, en casa se hace lo que yo digo, fue por fe. Esto personalmente le quiero decir, me ministró y me bendijo tanto. Estos ejemplos y todos los otros que aparecen allí. Y a esta reflexión le quiero llamar, mis amados. La reflexión de ellos vieron, tenemos que empezar a ver todo lo que Dios nos ha dado, lo tenemos que ver hermoso para empezar a cuidarlo. Como los padres vieron al niño, lo vieron hermoso, no lo vamos a sacrificar en el altar de este mundo, en el altar de lo que el mundo le dice que necesita, se lo vamos a dar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vamos a confiar al río? No, ¿lo vas a poner al río? No lo vamos a confiar al río, lo vamos a poner en el río, lo vamos a confiar al Creador. Amén. Así que Sara tuvo fuerzas, Isaac tuvo visión, Jocabed y Amram tuvieron determinación para decir no. Y todo eso fue por fe. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Damos las gracias, Señor. Damos las gracias, Señor, realmente gracias. Señor, gracias porque la fe nos capacita para hablar tu propio lenguaje, Señor, o para entender tu lenguaje, para entender lo que nos dices. Cuando nos dices que caminemos en las aguas, cuando nos dices que bendigamos o que oremos o que intercedamos por algo que en lo natural no tiene cambio posible. Quiero que siga orando y quiero ponerle un ejemplo muy, muy contemporáneo. Siga orando, por favor, sobre todo aquellos padres que tienen hijos que están rebeldes, que están lejos de los caminos del Señor, que más a usted le habla, parece que fuera peor. Hoy en día está muy... Siga orando, por favor, que no quiero que nadie se distraiga. Pero hoy en día hablamos mucho de ISIS, este grupo terrorista, este Estado Islámico que mata cristianos en aquellos lugares del mundo, y nosotros nos conmovemos. Lamentablemente he escuchado hablar a muchos cristianos con mucho odio, mucha ira. Yo sé que cosas como estas producen una rabia, ¿verdad?, en nosotros. Pero he escuchado personas con odio por estos musulmanes que en nombre de Alá o en nombre de lo que pretenden establecer van y matan a los cristianos. Y pensamos que son los más malditos entre los malditos. Y hasta no falta quien por radio los maldijo. Malditas aquellas naciones y aquellos... Yo le quiero hablar de una persona, y no es Jesucristo. Yo le quiero hablar de un hombre que se llamó Saulo de Tarso, que 2000 años atrás hacía lo mismo que hoy hacen en ISIS. Y sabe lo peculiar, es que lo hacía en los mismos lugares en donde ISIS lo está haciendo hoy. Fue camino a Siria, en donde Jesucristo se le apareció a Saulo y le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted conoce el resto. Así que, ¿quiere un ejemplo de un ISIS convertido completamente? Piensa en el apóstol Pablo. Nunca piense que hay una persona irredimible. Este es no redimible. Nunca pensemos de esa manera. Empezamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos por medio de la fe. Los empezamos a ver como lo que son. Son hijos que se nos han sido confiados y entregados. Han venido por nuestra semilla. Vamos a tener fuerza. Aquellas madres, aquellos padres que para dar a luz, para dar a luz lo que Dios les ha dicho, necesitan la fe, necesitan fuerzas. No la pueden tomar de John Reason ni de ningún otro libro, de ninguna otra cosa, sino de la fe. Hay que echar mano de la fe. Hay que echar mano de la fe para tomar fuerzas, para ver lo que no es como si fuera. Hay que tomar fuerzas para orar por las personas y no por lo que son,
si son vagos, si son rebeldes, sino por lo que Dios nos prometió que van a hacer. Son una semilla, son una simiente, son bendecidos. Oramos por nuestros hijos, ellos son bendecidos. No importa en el momento presente, levantamos la mirada, Señor, y dejamos de ver lo que ellos están haciendo y fijamos nuestros ojos en Jesús. No para sugestionarnos, no tener una creencia sugestionada y andar como un caballo tapándonos los ojos para no ver la realidad. No, Señor, si están perdidos, sabemos que están perdidos, Señor, pero en vez de mirar que están perdidos, te miramos a ti, Señor, que eres el Salvador de los hombres. Eres el Salvador de todos los hombres. Y también por la fe decimos que no a todo lo que este mundo tiene para ofrecernos, que va a hacer sacrificar nuestros hijos e hijas para el altar de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor.